una era donde los puños eran tan letales como las balas, hubo un hombre que jamás retrocedió. Aplastó a todos en el peso crucero, subió al peso pesado para enfrentar a los monstruos más temidos de su tiempo y se convirtió en la pesadilla viviente de Mike Tyson. Evander Holyfield no solo ganó cinturones, ganó guerras, derrotó a leyendas, resucitó de derrotas brutales y se forjó como uno de los guerreros más implacables de la historia del boxeo. Holyfield ran out of gas. However, able to Esta es la historia de un hombre que no conocía el miedo. Evander Holyfield nació el 19 de octubre de 1962 en Atmore, Alabama, pero creció en una zona humilde de Atlanta. Era el menor de 9 hermanos, criado por una madre estricta que le enseñó que el trabajo duro no era opcional, era la única forma de sobrevivir. Con apenas 7 años, un vecino le mostró un pequeño gimnasio de boxeo. Holyfield entró y nunca volvió a salir. A los 13 ya era campeón de los Golden Gloves de Georgia y a los 20 representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. And Barry is really boxing because one more warning and he's out. It's automatic disqualification. Oh, he's got him. Around the back of the neck and he's hit him 2 punches and I'm absolutely sure, right? Ahí, en medio de la presión y las cámaras, Evander conquistó el bronce y dejó claro que su futuro estaría escrito con sangre, sudor y gloria. Likes to go at a fairly slow. And Holyfield, good punches through inside, and again, right hand. Good punch. I don't think it connected. This left most certainly did. Pero no quería ser uno más del montón. Tras una breve carrera amateur de 160 combates, decidió que su destino estaba en el profesionalismo y en un territorio que nadie imaginaba para su físico, el peso crucero. Lo que vendría después sería un reinado absoluto y el inicio de una escalada hacia el peso pesado que lo pondría cara a cara con los monstruos más peligrosos de la historia. Evander Holyfield subía al ring por 4ª vez como profesional. Su rival era Mark Rivera, y este sería el primer combate que el mundo podría ver en video. Desde el campanazo inicial, Holyfield impuso un ritmo asfixiante. Always putting pressure on you. Up his arms, and then coming with a left. Meanwhile, a left hook right there, followed by a right by Rivera, but now Rivera around into the body and down to the head. And Rivera is stunned by Holyfield countering. En el segundo round lo derribó 2 veces con combinaciones precisas. Compared to Holyfield, that stuns Rivera. Then Holyfield works on the body, comes Holyfield though is very tough, working inside, giving everybody their money's worth. He really took a right to the right. He missed the first one, but connected on the second. And Rivera in severe trouble. Rivera goes down, and this one could be stopped at any time because Rivera is ready to go again. This is enough. That's enough. He sends him. Y poco después cerró la noche con broche de oro. Very, very poor decision on the part of Barry. He's going, and that's really... Era una declaración de intenciones. El joven de peso crucero no estaba aquí para participar. Estaba aquí para dominar. 1986. Holyfield comenzaba a hacerse un nombre en la división crucero y lo demostraría frente a Anthony Davis. Desde el primer segundo, Evander salió como una tormenta, presionando, castigando y dejando claro quién mandaba en el ring. advantage. This one is going to warm up. Well, he's here in the middle of the second round. Stop the holding!
Anthony Davis miss a lot. And he's accomplishing it without a good tough exchange. Good for both men. More of ABC's wide. But Holyfield shaken a little bit. En el tercer asalto, cuando parecía que Davis sobreviviría, Holyfield descargó una ráfaga de golpes brutales en los últimos segundos, tanto que el árbitro tuvo que intervenir. Hard right by Holyfield. Now both men have been hurt in the round, and Evander Holyfield has Anthony Davis in trouble. Davis is trying to hang on. This getting a grip on him, and now he's taking more punishment. Ya en el cuarto asalto, un gancho de izquierda explosivo lo mandó directo a la lona. Hard left and right by Holyfield. Holyfield got him on his knee with a left hook. KO fulminante. Holyfield no solo ganaba, dejaba un sello de brutalidad que empezaba a asustar a sus rivales. Después de aquella dominante victoria sobre Anthony Davis, Holyfield no bajó el ritmo ni un segundo. En sus siguientes 3 compromisos, los despachó a todos por nocaut. Who has been able to be knocked out with one punch. You have to put punches together like Holyfield has done right there, and this fight is over. Henry Tillman, the heavyweight champion of the Olympics. That's about it. And the right uppercut as Mims. Cada rival que subía al ring caía. Still on his feet. You'll wait a long time before you hear a fighter say no. They're just not bred to it. But this fight should be stopped. Go here. Bronson's gonna... Era como si Evander estuviera enviando un mensaje claro: quiero el título, y lo quiero ya. Y ese mensaje llegó a oídos de la WBA, dándole la oportunidad que tanto esperaba: enfrentar al durísimo Dwight Muhammad Qawi por el Campeonato Mundial Crucero. 9 de julio de 1986, Atlantic City. Evander Holyfield tenía frente a sí la oportunidad que cualquier joven boxeador soñaba: pelear por su primer título mundial, el cinturón crucero de la WBA, ante el peligroso Dwight Muhammad Qawi. Pero no era una tarea sencilla. Qawi no solo era un ex campeón mundial en semipesado, sino que era un veterano con una defensa de hierro, un físico compacto y una resistencia legendaria. Era como golpear una roca que además te golpea de vuelta. Desde el primer asalto, Holyfield desplegó su mejor boxeo: precisión, velocidad y combinaciones a la cabeza y al cuerpo. Evander has to defend himself there. I would think that the uppercut would be a tremendous punch for Evander with Dwight bending. And on we go to round 3, scheduled for 15. Sustain it, because he's going to get... Qawi not blocking as many as I thought he might. Era un festival de puños, pero Qawi no retrocedía. Respondía con contragolpes cortos, metiéndose en la distancia para castigar. Qawi stomping his feet at Holyfield, and perhaps a little taunting. Has slowed tremendously in this, the 5th. It could not continue. The question is who's going to get their second win first. Holyfield, the boxing gloves aren't weapons right now. They're like lead weights. His punch round. Oh, a big right. And let his right uppercut going close. Have Evander ahead by 3 points. La pelea fue una guerra sin pausas. Round tras round, los dos intercambiaban golpes como si no existiera el mañana. Holyfield marcaba el ritmo con su jab y combinaciones limpias. Qawi lo desgastaba con presión constante y golpes duros al cuerpo. Muhammad Ali against Jerry Quarry years ago in Ali's comeback, but well, Dwight hit between Holyfield and Qawi after this from our local stations. Up against someone of the experience of Qawi. Could support a peer. La batalla se extendió, los 15 asaltos completos. Una maratón de castigo mutuo en la que Holyfield tuvo que sacar lo mejor de sí para imponerse. He would come in and penalize Dwight. And you notice the taunting that we saw a little bit of in the earlier round decision loss to Michael Spinks. But Dwight is just not throwing. Qawi's right blocked by Holyfield. Right above us here at ringside, that right snapped the jaw of Holyfield. Another left
coming in from Cowie. Both fighters are going to let it all. Finalmente, por decisión dividida, Evander Holyfield se coronaba campeón del mundo en apenas su 12ª pelea profesional. Una victoria épica que lo puso en el mapa y que los críticos recuerdan como una de las mejores peleas de la historia del peso crucero. Después de conquistar a Dwight Muhammad Qawi y coronarse como campeón crucero, Holyfield no se conformó. En lugar de relajarse, hizo justo lo contrario. Defendió el título con una frecuencia y un hambre que recordaban a los viejos campeones. Entre 1986 y 1987, despachó a nombres como Henry Tillman, Ozzy Ocasio y Carlos de León, acumulando victorias y reputación. Pero no eran solo las victorias, era la forma en que lo hacía. Siempre empujando el ritmo, siempre castigando al rival hasta que no quedaba duda de quién era el rey. Después del dominio de Holyfield, volvería a verse cara a cara con Dwight. La revancha contra Dwight Muhammad Qawi llegó el 5 de diciembre de 1987, y esta vez Holyfield no pensaba dejar dudas. A fireplace fight and bringing the fight down. Keep doing what you're doing. That's the way that Georgie Benton put it, succinctly. Surprising thing here is that Qawi has his way. Started to pick on that. He's been doing it 3, 4, 5 times. You can at Rahway State Prison, where he served 5.5 years. Holyfield with the edge there, and looking to get it back to the man of the way. Dwight Muhammad. Ferdy, do you sense a genuine En el cuarto asalto, The Real Deal desató una combinación demoledora que mandó a Qawi a la lona por primera vez. In that fight, Holyfield ran out of gas. Oh! Qawi is down! Dwight logró levantarse, pero todavía estaba aturdido, y Evander lo olió como un depredador. A solo segundos del final del round, volvió a lanzarse con una ráfaga letal de golpes hasta conectar un derechazo final que lo derrumbó sin remedio. Knockout brutal y defensa exitosa del título. Holyfield se consolidaba como el dueño absoluto del peso crucero, y ya todos empezaban a murmurar lo inevitable, su salto al peso pesado, y lo que se rumoraba no tardó en llegar. Holyfield anunció que dejaría atrás la comodidad de su reinado en el peso crucero para lanzarse a la peligrosa jungla de los pesos pesados, un territorio donde el poder de un solo golpe podía acabarlo todo y donde lo esperaban gigantes como Mike Tyson. En 1988, subió oficialmente al peso pesado y su primera parada fue contra un veterano curtido, James "Quick" Tillis. Holyfield quería demostrar que su poder y velocidad se mantenían intactos frente a hombres más grandes, y lo hizo desde el primer campanazo. Moviéndose con la precisión de un cirujano, golpeó con combinaciones limpias y veloces, controlando cada segundo de la pelea. Does with a man who's not known for taking a great shot in the last couple of years. He's also famous for his fight to score to Holyfield. Wait, notice his hand speed, Tillis, because he's getting outspeeded and slugged. A hard right by Holyfield. I wonder if something like that could eventually lead to a... Of course, we've seen that happen with Lou. By Holyfield, that pushes Tillis back into Holyfield's corner. And followed with a series of combination punches. Tillis covering up well. Another good right by Holyfield that landed a combination. Tillis, con toda su experiencia, no encontró huecos para atacar y terminó siendo superado de principio a fin, hasta que el árbitro detuvo la contienda. Whether he thinks the later rounds will be to resign. A couple of punches and he holds. The upper Holyfield was seeing his entire reputations heavier than... Holyfield, let's fly. Oh, and a right by Holyfield. So if his mind is set, oh, what a punch by Holyfield. And he followed up with a left and a right and another left until it's all over. The currently advised
Con esa victoria, Holyfield anunciaba al mundo que no solo había llegado a la división reina, había llegado para dominarla. Después de aquel debut arrollador en el peso pesado contra Tillis, Holyfield no bajó el ritmo. Su siguiente gran prueba fue Michael Dokes, un ex campeón mundial conocido por su velocidad de manos y su resistencia. Dokes, I think Dokes being a little bit out of shape has got to let him hang out. Desde el inicio, la pelea fue una auténtica guerra. Holyfield y Dokes intercambiaron golpes sin descanso, con ráfagas de combinaciones que mantenían al público al borde de sus asientos. Nova says the key word here. The low punches. He would like to prove a point. Well, Okay, you didn't hurt me. but those punches that land in the arms and body, you're going to be able to... En los intercambios cortos, Evander demostró su temple. Absorbía los golpes y devolvía el doble, castigando con precisión quirúrgica al rostro y al cuerpo de Dokes. The head has surprised Holyfield, who's taking big shots. Rushed by Holyfield and landed. Now it's Holyfield. Had this kind of a test in men, but back action, he's faster. Admittedly under the influence of cocaine. And then... Para el 10º round, la presión constante de Holyfield empezó a hacer efecto. Sus golpes entraban cada vez más limpios y un brutal derechazo seguido de un gancho de izquierda hizo tambalear a Dokes. To be Holyfield's call to come in. Oh, what a shot! Holyfield lo persiguió, descargando una serie de puños que obligaron al árbitro a detener el combate. But fighting back, he's terrible shape. And there he goes into the ropes. Holyfield looks to finish him off. Bridges heel steps in. Era oficial. Holyfield ya no solo era un ex campeón crucero, era un serio aspirante al trono de los pesos pesados. Tras la batalla con Dokes, Holyfield se enfrentó al brasileño Adilson Rodríguez, un pegador fuerte que había sorprendido en varias peleas previas. Desde el primer asalto, Evander dejó claro que no iba a permitir sorpresas. Cortó el ring, lo presionó contra las cuerdas y castigó al cuerpo con dureza. The number 2 rated heavyweight contender. He is outstanding inside. A lot of guns, and he had to beat him. The jab should be effective. And the head with the left, then finished hand is better than his Still not very round 1. Considered by Tyson, so he's got to fight him. He's just... En el segundo round, Rodríguez ya mostraba signos de desgaste y Holyfield aprovechó para conectar un derechazo devastador que lo mandó a la lona. Right now, Holyfield is getting untracked. He's finally woken up. Fans are going wild, but down goes Rod. El árbitro no necesitó contar mucho. El combate estaba terminado. Con esta victoria, Holyfield se ganó el derecho de enfrentarse a George Foreman, el gigante que había regresado del retiro y buscaba reconquistar la gloria. Y sería allí, frente a uno de los hombres más temidos de la historia, donde Holyfield demostraría que su corazón y su quijada eran tan grandes como su talento. La pelea contra George Foreman fue una de las más brutales y memorables de la carrera de Holyfield. Foreman, con 42 años y un físico que imponía respeto, no solo tenía el tamaño, sino también la experiencia y un poder de golpe capaz de apagar cualquier luz en el ring. That what becomes a knockout punch doesn't always look like one, and Rodriguez goes... One right, hurt Frazier. Frazier down. A right uppercut, a left jab, and a vicious... Muchos pensaban que Holyfield no podría resistir la fuerza de Big George, pero él estaba dispuesto a demostrar lo contrario. Desde el primer round, Holyfield usó su velocidad para entrar y salir, conectando combinaciones rápidas antes de que Foreman pudiera contraatacar. Out of the crab-like defense, Holyfield coming with the right, the left hook to the body. Pero cada vez que Foreman lanzaba una derecha, el público contenía la respiración. Eran auténticos misiles. Gets excited. Holyfield comes back. Finalizando el tercer round, Holyfield conectó una combinación devastadora que dejó tambaleando a Foreman, pero logró sobrevivir. Left, right, left by Holyfield. And a left and a right, and Foreman's in serious trouble. En el séptimo round, Foreman desató una ofensiva salvaje, obligando a Holyfield a defenderse como un guerrero acorralado. And now Evander with a 3-punch.
Fue un momento crítico, donde su quijada y corazón se pusieron a prueba al límite. Sin embargo, Evander respondió con una serie de combinaciones al rostro que hicieron tambalear al veterano. Tras 12 asaltos de guerra pura, Holyfield se impuso por decisión unánime. No solo retuvo su título, sino que demostró al mundo que podía resistir el poder de uno de los pegadores más temidos de la historia y salir victorioso. El primer combate contra Riddick Bowe fue, sin duda, una de las guerras más recordadas de los 90. Era 1992 y Holyfield llegaba invicto como campeón mundial de los pesos pesados, decidido a reafirmar su reinado. Enfrente estaba Bowe, más joven, más alto, con mayor alcance y un hambre voraz por destronar al campeón. Desde el primer campanazo, Bowe usó su físico para presionar, conectando jabs y derechas potentes que obligaban a Holyfield a trabajar desde la media distancia. By the champion Evander Holyfield, and already Bowe begins to hold and hit, and they brawl in the center of the ring. Evander Holyfield showing his warrior's heart, and the left hook for Holyfield, and giving shots. Think twice. I say Bowe a few weeks ago, a few months ago. Let him out, Bowe. Holyfield may beg to differ after he feels it a few more times. Thinks he can use it to great effect. Falling right foot after another. He's not keeping his position at all. Left hook inside by Holyfield. Bowe's punches are having more effect. Bowe goes to the body and Holyfield covers. Evander respondía con combinaciones rápidas, buscando castigar el cuerpo para frenar la movilidad del retador. Pero Bowe no retrocedía ni un centímetro. And Bowe trying to capitalize with the uppercut. Holyfield comes back with the right hand stamina. Got to have a reason to fight like that. Evander is reeling as Bowe lands the left hook. And goes left hooks right now because the right side of Evander's face doesn't like the blood. Gloves. Yeah, but you can't avoid it. I've been thumbed and have accidentally thumbed a lot of people myself. El 10º round fue una locura absoluta. Uno de los asaltos más brutales de la historia del boxeo. Holyfield comenzó dominando con combinaciones al rostro, pero Bowe, herido, contraatacó con una avalancha de golpes que hicieron tambalear al campeón. El público estaba de pie, presenciando un intercambio sin respiro. Después de 12 rounds de puro desgaste, Bowe se llevó la victoria por decisión unánime, arrebatándole el título a Holyfield y acabando con su invicto de 28 victorias consecutivas y entregando una pelea que sería recordada como un clásico instantáneo. La revancha entre Evander Holyfield y Riddick Bowe en 1993 fue otro capítulo épico en su rivalidad. Tras perder el título en la primera pelea, Holyfield llegó más enfocado, más ligero y con un plan táctico claro. No entrar en guerras prolongadas, sino moverse, contragolpear y desgastar a Bowe con precisión. Just the extra little bit of reach he has here with his jab is causing Holyfield broomstick in that left-hand jab. Yes, I know Jim, they're using a boxing expression. He fancies the jump a bit, Holyfield, Reggie, doesn't he? Well, he's always had the pride, Reg, and that's what any sport's all about, just having pride in yourself, not to let yourself or your people steam out of your legs. El combate estuvo marcado por la famosa interrupción del Fan Man, aquel paracaidista que cayó sobre las cuerdas en el 7º asalto, deteniendo la acción durante varios minutos. I do not believe this clown, where he has come from, unreal. On every God.
Well, Reg, he doesn't know where he is. Yeah, I tell you. Cuando la pelea se reanudó, Holyfield aprovechó su velocidad y resistencia para ir acumulando puntos, esquivando las manos pesadas de Bowe y conectando combinaciones rápidas al rostro y cuerpo. He has to back. Always have a good left hand. Larry Holmes, good jabbers, and that's what Bowe can. What a tremendous round this is. Oh, Reg. right to the bell. This might go. Oh, yes. En los últimos rounds, el desgaste se hizo evidente en Bowe, mientras Holyfield cerraba fuerte, manteniendo la presión y evitando caer en intercambios peligrosos. I really admire Holyfield. Not patrol, Reg, and I'm just swimming in his direction because I've had it as close as that. Well, I think Tras 12 asaltos intensos, Evander recuperó la corona de campeón mundial de los pesos pesados por decisión mayoritaria. Después de recuperar su corona frente a Bowe, Holyfield aceptó defenderla contra Michael Moorer en abril de 1994. Era una pelea que sobre el papel parecía favorable para Evander. Moorer, más joven y rápido, era zurdo, pero no tenía la pegada ni la experiencia de sus rivales previos. Sin embargo, esa noche algo no estaba bien con Holyfield. Desde los primeros asaltos, Moorer aprovechó su guardia zurda para lanzar el jab directo a la cara y conectar con la izquierda recta cada vez que Holyfield intentaba acortar la distancia. His WBA Michael Moorer tonight. And now the champ showing a good surge in this second round. Bread and butter has always been his ability. A medida que avanzaba la pelea, Holyfield lucía más lento, con una energía inusual para su estilo. Su esquina y el público empezaban a notar algo extraño. Después, se descubriría que estaba peleando con un problema cardíaco que lo afectó durante todo el combate. And I think Michael should be. Haven't seen that in a few rounds. Pull him to sleep. You know, a lot. Let's see if Moorer goes back to the jab. Michael takes an opportunity to lay back his weight. Pese a su corazón de guerrero, Moorer fue sumando asalto tras asalto con su precisión. Y al llegar al final de los 12 rounds, el veredicto fue claro. Michael Moorer le arrebató los títulos mundiales por decisión mayoritaria. Lo que nadie imaginaba era que ese diagnóstico cardíaco pondría en duda su carrera. Pero Holyfield regresaría, y lo haría con un triunfo legendario que lo llevaría a enfrentar nuevamente a Riddick Bowe en la tercera y última guerra de su rivalidad. La tercera batalla entre Evander Holyfield y Riddick Bowe, en noviembre de 1995, fue el capítulo final de una de las rivalidades más feroces en la historia del boxeo. Ambos llegaban con una victoria sobre el otro y el orgullo en juego. Holyfield quería demostrar que, pese a sus problemas cardíacos, todavía podía vencer al hombre que lo había derrotado en 1992. Desde el inicio, ambos salieron con una intensidad que dejaba claro que no querían dejar nada para los jueces. Holyfield, más ágil y preciso, encontraba los huecos en la guardia de Bowe, conectando combinaciones rápidas y castigando al cuerpo. Complete out in the second bout is now staying inside. Cut this up, guys. Bowe throwing more. Just second win. He's not able to get his recapture breathing. El público rugió en el sexto asalto, cuando Holyfield soltó un gancho de izquierda perfecto que mandó a la lona a Bowe por primera vez en toda su carrera. Down goes Bowe. An amazing turnabout. Las apuestas en ese momento parecían cambiar por completo, pero Riddick Bowe no estaba listo para rendirse. Se levantó, ajustó su estrategia y comenzó a imponer su tamaño y potencia. En el octavo round, todo cambió. Bowe lo atrapó con una derecha brutal, seguida de una andanada de golpes que dejaron a Holyfield tambaleando. Tremendous stuff. Hard right hand inside by Holyfield, and now down goes Evander.
Third knockdown of Holyfield's career. Here comes the fourth, and that's it. El árbitro intervino, y por primera vez en toda su carrera profesional, Evander Holyfield era detenido por nocaut técnico. La trilogía quedaba cerrada, y aunque Bowe se llevaba el capítulo final, Holyfield había dejado claro que era uno de los guerreros más feroces y valientes que jamás se habían subido a un ring. Fue el primer y único knockout que Holyfield sufrió en toda su carrera. Aunque perdió la trilogía por 2-1, su actuación reafirmó su estatus como uno de los guerreros más grandes que jamás haya subido a un ring. 9 de noviembre de 1996. MGM, Grand Garden Arena, Las Vegas. Mike Tyson regresaba como el hombre más temido del planeta, con el aura de invencibilidad restaurada tras salir de prisión y aplastar a sus rivales. Para muchos, Evander Holyfield, con 34 años y después de haber mostrado altibajos recientes, parecía destinado a ser otro nombre en la lista de víctimas. Las apuestas lo tenían como no favorito, y la narrativa mediática ya hablaba de un funeral deportivo para él. Pero Holyfield tenía otros planes. Desde el primer asalto se metió en la corta distancia, usó el cuerpo, el clinch y la precisión para romper el ritmo de Tyson. Round tras round fue desgastándolo. Holyfield comes back with a left hook. Holyfield with a combination to Tyson's head. Kind of smart. He's trying to smother Mike. Guys, it's too little and too to break them apart again. Big vice grip. And unleashing right. See the fight. He didn't have it. Good exchange here. Him on these exchanges. He's initiating it. He's getting 2 or 3 punches. Badly, or they let him have some in a round. Evander, a glove of Tyson. Under a minute remaining. En el sexto asalto, la sorpresa fue mayúscula. Holyfield conectó un uppercut perfecto seguido de una derecha fulminante que envió a Tyson a la lona. Like the overachieving warrior that he is. Knockdown is a surprise to I think everybody. With a shot in the chest. El invencible Iron Mike en el piso. El castigo continuó. Y a solo segundos de terminar el 10º round, Holyfield desató una serie de golpes brutales que dejaron tambaleando a Tyson. Going for it. Oh, Tyson's in trouble. Holyfield smothers Tyson. Looking to put Tyson down and end the fight. Tyson is not in trouble. Pero la campana sonó y lo salvó del knockout. Ya en el 11º asalto, Holyfield fue por todo, arrinconó a Tyson, descargó una ráfaga implacable y el árbitro detuvo la pelea. Holyfield no solo había ganado, había destrozado el mito. Aquella noche, Tyson tuvo pesadillas y el mundo volvió a temer a Evander Holyfield. 28 de junio de 1997, MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. El mundo entero esperaba este combate. Tyson quería vengar la humillación del año anterior y Holyfield demostrar que lo suyo no había sido casualidad. Desde el campanazo inicial, Holyfield repitió la fórmula. Presión constante, clinch, golpes al cuerpo y al rostro que incomodaban a Tyson. Evander Holyfield from both fighters in round 1. Of the right eye of Tyson. Winning in with uppercuts to the body. Now going upstairs, looking for the cut. Over the top. He better get started. Round 2 very bad for Tyson with that bad. Pero en el tercer asalto algo insólito pasó. En un forcejeo, Tyson inclinó la cabeza y mordió la oreja de Holyfield. What happened here? He got bit, I think. Evander Holyfield, look out! He's pushed right here. You can see it. There it is. El árbitro interrumpió el combate, le descontó puntos y lo advirtió. La pelea continuó, pero segundos después, Tyson lo volvió a hacer. Otra mordida, esta vez más brutal, arrancando un pedazo de oreja. You know, it's funny, Mike was having his best round. He did it again. Mike, look at this. He just reaches in and bites him. El ring se convirtió en un caos. Holyfield, sangrando y furioso, quería seguir, pero el árbitro detuvo el combate y descalificó a Tyson. Tyson's trying to get at Holyfield again, I believe.
El público quedó en shock. Aquella noche, Holyfield no solo ganó la revancha, se convirtió en el hombre que venció a Tyson 2 veces y que sobrevivió a una de las escenas más vergonzosas en la historia del boxeo. Tras la segunda pelea con Mike Tyson en 1997, la atención del mundo estaba fija en Evander Holyfield, y su siguiente gran desafío sería recuperar el dominio absoluto frente a un viejo conocido, Michael Moorer. Esta sería la revancha de aquella amarga derrota de 1994, y Holyfield llegaba con la experiencia, la madurez y la determinación de un veterano que sabía exactamente lo que tenía que hacer. La revancha entre Evander Holyfield y Michael Moorer fue un auténtico ajuste de cuentas. Holyfield no solo buscaba recuperar el título, sino también borrar la espina de aquella derrota que aún le dolía. Desde el primer round, Evander salió con un ritmo calculado, moviendo la cabeza, lanzando combinaciones rápidas y, sobre todo, midiendo el tiempo de Moorer. Nice jab. Michael Moore's not throwing a bad jab. Established by Moore, and he's been thrown out with a big physical attack. Hit to Holyfield, slow-paced Moore, able to push him around like he did Tyson. I think Moore is doing very well this round. Yeah, I think that's it. Hold right jab. Poco a poco empezó a desgastarlo, y vaya si lo logró. En el quinto asalto llegó el primer knockdown. Michael Moore just might be the bullet. Holyfield olió la sangre y no aflojó. At least he can't come through the roof. He was finding the range and right hand. But Moore comes right back. Guys equally matched. Anyone can. Accidental foul occurs before the end of the fourth. The fighters rule. En el séptimo round, Moorer volvió a besar la lona después de otra ráfaga de golpes. A 15-second barrage by Evander Holyfield. He continues to come forward. El campeón estaba encendido, como si tuviera 20 años otra vez. Y no paraba. En el octavo, un nuevo bombazo de derecha derribó a Moorer por tercera vez. Finalizando ese octavo round, otra derecha limpia cerró el telón. Cuarto knockdown de la noche, y el árbitro decidió que había visto suficiente. Evander Holyfield se coronaba nuevamente campeón del mundo en una de las actuaciones más dominantes de su carrera, dejando claro que todavía tenía gasolina en el tanque y un hambre de gloria que no se apagaba. Tras su brutal victoria en la revancha con Michael Moorer, Evander Holyfield estaba nuevamente en la cima, pero lo que venía sería quizás el reto más grande de su carrera, Lennox Lewis. Este duelo no era solo por cinturones, era por el título no oficial de rey absoluto de los pesos pesados. Lennox llegaba como el gigante británico invencible, campeón del CMB, con una altura y alcance que intimidaban a cualquiera. Another right and he's out. To try and explode his bombs, but it's all Lewis and he's got it again. Holyfield, en cambio, traía la experiencia de 1000 batallas y una mentalidad de acero. La primera pelea, en marzo de 1999, fue un auténtico choque de estilos. El boxeo técnico y milimétrico de Lewis contra la presión incansable de Holyfield. Lennox dominó gran parte del combate, conectando su jab una y otra vez, pero los jueces dieron un empate muy polémico. La decisión levantó olas de críticas y generó una tensión tremenda entre ambos, casi como si el ring se hubiera quedado con cuentas pendientes. 8 meses después, llegó la revancha, y esta vez no hubo dudas. Lennox Lewis hizo gala de su mejor boxeo, manteniendo a Evander a distancia,
castigándolo con combinaciones largas y negándole los intercambios en corto donde Holyfield podía brillar. Hit him or not, just jump in with a left hook. Well, that's part of Lewis's basic man, leaned forward, busts Holyfield again. Right hands to Holyfield's head. Evander working. Lewis smiles as Holyfield comes. 10 rounds fighting this style against Mercer. Holyfield looks like the gumption or the courage to turn around. Evander tuvo momentos de presión y resistencia heroica, pero al final, los jueces coronaron a Lewis campeón indiscutido. Holyfield perdía los cinturones, pero no su aura de guerrero eterno. Tras la caída frente a Lennox, Holyfield no pensaba en el retiro. Su espíritu competitivo y su amor por el ring lo empujaron a seguir. Y así, en 2000, se enfrentó a John Ruiz por el título vacante de la AMB. Beautiful uppercut of John Ruiz. Keep him up. Right hand. There it is. But that, and even as he's backing up, Ruiz scoring. Ruiz hanging tough against the onslaught of Holyfield. Fue una pelea áspera, con mucho agarre y empujones, pero Holyfield, con 38 años, logró imponerse por decisión unánime, convirtiéndose en el único peso pesado en la historia en ser campeón mundial en 4 ocasiones. Pero la gloria no duró. En la revancha, Ruiz lo castigó con su estilo físico y lo venció por decisión, y en la tercera pelea volvieron a empatar. Jab, but that's it. Overhand right blocked by the left arm. Coming up on 20 seconds remaining in round 11. A right uppercut. Ruiz continues to score. Holyfield, lejos de detenerse, aceptó retos peligrosos. Chris Beard, James Toney y Larry Donald. 3 derrotas seguidas que parecían anunciar el final. Sin embargo, en 2006, sorprendió al mundo regresando con fuerza. Encadenó victorias frente a Lou Savarese, Fres Oquendo y Vinny Madalón, mostrando destellos de su viejo poder y preparación física. Esto lo llevó a otro combate grande, en 2007, contra Sultan Ibrahimov por el título de la OMB, pero cayó por decisión unánime. Después de eso, Holyfield peleó algunas veces más, ganando a rivales menores, hasta que en 2011, frente a Brian Nielsen en Dinamarca, logró un knockout técnico y se despidió definitivamente como uno de los pesos pesados más legendarios de todos los tiempos. Evander Holyfield cerró su carrera como pocos hombres pueden hacerlo, habiendo enfrentado y derrotado a los gigantes más temidos de su era. Desde aquel joven peso crucero indomable hasta el campeón que puso de rodillas a Mike Tyson, Holyfield dejó algo claro. Su grandeza no se medía solo en títulos, sino en la forma en que se levantaba cada vez que la vida lo golpeaba. Un guerrero que nunca evitó una guerra, que peleó con el corazón por encima del cuerpo, y que aún en sus últimos días sobre el ring, conservaba la mirada de un hombre dispuesto a morir antes que rendirse. Holyfield no fue solo el terror de los 80 ni la pesadilla de Tyson, fue y siempre será un símbolo de lo que significa ser un verdadero campeón.